Buenas tardes, queridos alumnos. En esta oportunidad voy a hablar sobre las generalidades de ultrasonido musculoesquelético. Es una clase nueva, es bastante didáctica, tiene hartas imágenes. La idea es que se queden con lo principal de la ecografía de musculoesquelético, que puedan saber distinguir los distintos tipos de tejidos que nosotros vemos en este sistema. Y bueno, como siempre, cualquier duda me la pueden hacer llegar al mail o después al final. Para comenzar, la ecografía juega un rol importante en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la mayoría de las lesiones musculoesqueléticas. Los avances han permitido mejorar en gran medida la calidad de la imagen. La inocuidad del ultrasonido, sumado a la disponibilidad inmediata, han convertido la ecografía en la técnica de imagen más utilizada y versátil en el diagnóstico y tratamiento de patologías del aparato locomotor. Los parámetros técnicos que tenemos son la selección del transductor, un molde acoplador acústico, la incidencia de las y anisotropía, la imagen compuesta espacial, el Doppler, la vista panorámica, campo de visión ampliado, anamnesis y las nuevas técnicas. Vamos a ir viendo todos estos parámetros, cada uno de ellos. Y se necesita un buen ajuste de todos los parámetros en modo B, tanto la ganancia con profundidad con focos como en cualquier tipo de examen, ¿ya? Aparte se le tienen que agregar uno que otro parámetro técnico, pero siempre lo importante es tener un buen ajuste de todos los parámetros en modo B al comienzo. Entonces, la selección del transductor, los transductores ideales son los de alta frecuencia, los de 12 a 18 MHz, quiere decir los que tenemos acá, en este caso. Las zonas más profundas, las caderas y los glúteos, o pacientes obesos, se debería bajar la frecuencia. Por ejemplo, un transductor que tenga 12 MHz o hasta 10. En estructuras de tamaño próxima a la superficie, los transductores que sirven son los de alta resolución, por ejemplo, en las manos, en los pies, de 18 MHz. Para las lesiones dermatológicas se deben ocupar transductores sobre los 22 MHz, en este caso sería este, o también la patita, que la llamamos nosotros. Y para estudiar zonas de difícil acceso, ocupar transductores tipo stick. Este es el transductor tipo stick. El transductor tipo stick se llama o palo de hockey o patita, dicho generalmente. Tiene un campo de visión limitado, la anchura no es más de 2 centímetros aproximadamente. Tienen alta resolución entre 7 a 22 MHz. Es de muy utilidad cuando necesitamos explorar estructuras que tengan mucho relieve o que tengan, que sean de difícil acceso para tener o sea, para colocar un traductor que sea más grande. Porque recuerden que aquí queremos ver estructuras específicas, porque tienen un campo de visión bastante poco. Generalmente uno tiene un campo de visión entre 4 centímetros, la patita tiene solo 2 centímetros. Por lo tanto, su mayor utilidad va a ser en la superficie cutánea, que nos permite el contacto adecuado para traductores más grandes, y normalmente lo usamos en las manos y los pies. Este es el campo de visión que nosotros vemos en un stick. Este es un tendón. Tenemos un tendón en transversal y un tendón en longitudinal. Si se fijan, solamente podemos ver una parte del tendón. Esta es la articulación metacarpofalángica y vemos solamente una parte del tendón. No se puede ver el tendón completo en toda la mano. Por eso yo les decía que es para ver algo muy específico, con alta resolución, y que sea a la vez que tenga poco acceso, porque si hablamos de resolución en sí, nosotros ocupamos un transductor que tiene una mejor resolución que la del tipo stick. Para seguir el molde acoplador, que es este tipo de gelatina que nosotros utilizamos, eh, generalmente cuando es músculo esquelético y también para estructuras muy superficiales como ultrasonido dermatológico. Los transductores de alta frecuencia y mayor dimensión tienden a tener una anchura de haz del campo cercano grande, igual al diámetro del transductor. No tienen que haber pasado ustedes que tenemos el haz
y tiene dos tipos, o sea, tiene dos partes el haz. Una parte que es el campo cercano, donde empieza a converger la parte más angosta, y después una parte divergente del haz. Sabemos que la parte con mayor resolución es esta parte, siendo ya la parte divergente con menor resolución la que menos nos sirve. Sin embargo, la parte que es más angosta del haz es la que tiene una menor resolución. Por lo tanto, entre ese punto y este punto, nosotros vamos a tener una mejor resolución acá, un poco más alejado del campo cercano, sobre todo en una estructura que está muy superficial. Entonces, la mayoría de las estructuras del sistema musculoesquelético no se encuentran inmediatamente en el campo cercano al comienzo, sino que un poco más distal. Entonces, lo que hace este acoplador acústico es colocarlo acá y permite visualizar con una mayor resolución y claridad estructuras superficiales, como la piel, el tejido subcutáneo y los tendones superficiales, porque hace que el transductor no esté inmediatamente pegado a la piel, y al tener ya toda esa parte que está más convergente, que no nos servía tanto, ya la estructura pasa a estar en una zona más convergente del haz. ¿Cómo lo veo nosotros? Aquí está el molde de acoplador, este es una uña, está el lechunguial, y acá lo vemos en transversal. Si se fijan, veo una correcta disminución tanto del plano superficial hasta más plano distal. Esto es lo que hace el molde de acoplador. Aquí tenemos más ejemplos. Estos son tumores de las partes blandas y vemos cómo se ve completamente súper bien todo lo que es la epidermis. Eh, Aquí también vemos cómo el tumor está a nivel de la piel, ¿cierto? Lo mismo acá. Si no tenemos un molde acoplador acústico, porque hay lugares donde no tenemos, una alternativa es usar abundante gel creando como esta lámina de gel. Entonces, se va a tener el mismo efecto. A veces tener un quiteco, como le decimos nosotros, o este molde acoplador es más fácil, es más, es más práctico, digamos, que echarle tanto gel al paciente. Pero si no está, o sea, echarle mucho gel va a conseguir el mismo efecto. Importante como parámetro técnico es la anisotropía. La anisotropía es un artefacto que se produce cuando el haz de ultrasonido no incide de forma perpendicular a la estructura y por lo tanto hay un menor coeficiente de reflexión. Una estructura anisotrópica mostrará menor ecogenicidad cada vez que el haz no sea perpendicular. O sea, este es el caso ideal donde tenemos un haz que está totalmente a 90 grados con respecto a la estructura que yo estoy estudiando. Pero en la mayoría del sistema musculoesquelético esto no pasa porque las estructuras son curvas y tenemos que ir colocando el transductor más oblicuo. En este caso, por ejemplo, tenemos un tendón y vemos cómo en esta parte puede ser que tengamos una ecogenicidad mayor, pero a medida que se va curvando o que las no es en 90 grados, va a tener una menor ecogenicidad. Por lo tanto, la idea en ultrasonido musculoesquelético es siempre tratar de tener 90 grados con respecto a la estructura. Si es un traductor curvo, o sea, si la estructura es curva, tengo que ir moviéndome para poder ir explorando el tendón y cada vez ir mirando si es que hay o no menor ecogenicidad, porque si no voy a poder confundir todo lo que es menor ecogenicidad en músculo esquelético generalmente tiende a ser más enfermo. Y los reyes de la anisotropía son los tendones. Y un tendón más hipoecogénico es un tendón inflamado. Por lo tanto, siempre yo tengo que tratar de incidir en forma perpendicular, como sea, a la estructura del tendón. Aquí tenemos el ejemplo con un video. Quiero mostrarles que este es el tendón que estoy mirando. Esto es un tendón en transversal y a medida que yo voy, voy muñequeando y haciendo que este tendón no sea perpendicular al transductor, vemos cómo cambia su ecogenicidad, o sea, de estar muy ecogénico a casi confundirse con el músculo. Si se fijan, ahí está perpendicular al haz y acá voy moviendo, angulando, hasta que casi pierdo el tendón. Es así de importante la anisotropía.
¿ya? O sea, si yo exploro de una forma angulada, yo voy a perder el tendón o lo voy a ver muy hipocogénico. Si saco la foto acá, o sea, yo puedo decir de que es un tendón completamente enfermo, pero eso era solo anisotropía. La imagen compuesta espacial es la imagen que nosotros ocupamos en el sistema musculoesquelético que, para conseguir mejor definición del plano tisular. Las imágenes convencionales se limitan a un ángulo fijo de incidencia, lo que refleja en una definición deficiente de los reflectores. En cambio, la composición espacial combina imágenes obtenidas de múltiples ángulos. Si se fijan, ese es ángulo, ese y acá se combinan entre todo y hacen una imagen que se llama imagen compuesta espacial. Además, como tenemos hartos ángulos de incidencia, se va disminuyendo la anisotropía. El Doppler que nosotros más ocupamos es el Doppler de poder, porque tiene una ventaja que el PRF es muy bajo y que a su vez permite la detección de cambios de frecuencia pequeños. Es más sensible a los flujos lentos, entre 3 a 5 veces, mejor que el color, detecta pequeños vasos, no es afectado por el aliasing y no depende del ángulo. Lo que hace el Doppler de poder es que permite una evaluación global de la perfusión de los órganos y tejidos. Este es un tendón y vemos cómo al colocarle el Doppler de poder tiene harta vascularización. Además, nosotros contamos en la clínica, por lo menos, con una imagen que se llama SMI o supermicrovascular, que es la que nosotros ocupamos por excelencia en todo lo que es músculo esquelético, partes blandas, porque permite detectar vasos muy lentos, de velocidad muy lenta, que son irrigados por muy pequeños vasos. Entonces permite relacionar alteraciones hiperémicas con anomalías estructurales. Estos son tendones que están de ecogenicidad normal, pero tienen harta distensión de la vaina y al colocarle el SMI vemos cómo aumenta mucho su vascularización. Por lo tanto, si hay SMI, idealmente usar siempre SMI y si no, ocupar siempre la técnica que tenga una mayor sensibilidad al flujo lento, que en este caso sería, o en el resto de los casos sería el Doppler de poder. Entonces aquí vemos videos, cómo se ve el SMI. Si se fijan, estamos viendo vasos que están invisibles y cómo capta harto cuando hay un aumento de vascularización. En este caso está el tendón extensor del codo que tiene una tendinopatía y vemos cómo hay aumento de esa vascularización. La vista panorámica es una imagen reconstruida de mayor tamaño a partir de sucesivas imágenes obtenidas por un barrido manual realizado por el ecografista. Esto está disponible en la mayoría de los ecógrafos y sirve mucho para medir roturas, distancia de muñones o lesiones que son voluminosas. Recordemos que el campo de visión de un transductor normal es como de 4 centímetros, por lo tanto, si yo tengo un lipoma, por ejemplo, en este caso, que es un tumor de grasa de 7 centímetros, o un quiste de Becker, que en este caso, en la rodilla de 10 centímetros, no lo vamos a poder ver, o sea, lo podemos ver por parte, pero no lo vamos a poder medir completo. En cambio, con la vista panorámica sí lo puedo hacer. Esta es la vista panorámica de un gemelo con el sóleo y el ecografista desliza el transductor por la superficie cutánea en dirección al plano de estudio mientras se monitoriza la imagen en la pantalla. Al final se requiere un poco de práctica y precisión del operador, pero muchas veces resulta súper útil hacer este tipo de imágenes, sobre todo cuando necesitamos medir eh, y, em, y demostrar bastante mejor una imagen, una lesión. El campo de visión amplio permite aumentar el tamaño lateral de la imagen en el campo lejano. Si se fijan acá, esta es la imagen convencional, que sería esta, pero también la podemos hacer como una imagen ampliada, que sería esta. En este caso, esa imagen nos permitió ver en un corte transversal mejor detallado cómo hay un edema o hematoma alrededor del músculo. Entonces lo que se hace es la forma trapezoide del campo de visión resultante permite la reproducción completa de lesiones grandes sin necesidad de recurrir a algoritmos de campo de visión que sean más ampliados. Entonces si vemos acá esta imagen, si
tenemos una imagen en transversal que el campo lejano no nos deja ver bien, o sea, y que la anchura no es la suficiente, podemos recurrir al campo de visión ampliado. La anamnesis es importante, de hecho es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un paciente con alteración del sistema musculoesquelético. Generalmente preguntamos la profesión u oficio, cuál es el mecanismo de injuria, cuánto es el tiempo de dolor que tiene este paciente, cuál es el punto de dolor exacto, responder siempre a la pregunta clínica y también revisar los exámenes anteriores o complementarios, como una resonancia, una radiografía, etcétera. Entonces, la adecuada exploración con ultrasonido musculoesquelético se necesita la selección del transductor, seleccionar bien el preset a utilizar, la adecuada corrección del parámetro en modo B, reconocer los artefactos, sobre todo la anisotropía, utilización correcta del Doppler, utilización de la imagen compuesta espacial, utilizar la vista panorámica y campo de visión ampliado cuando corresponda, visualizar las estructuras siempre en dos planos y realizar una completa anamnesis. Además, podemos agregar que en músculo esquelético debemos o tenemos la opción de siempre realizar un estudio contralateral comparativo. Siempre hay dos dedos o dos tobillos, dos codos, entonces podemos siempre ayudarnos, generalmente cuando estamos comenzando a realizar estos exámenes, a ayudarnos con el estudio contralateral y también a realizar estudios dinámicos. Esa es la mayor ventaja que tiene el ultrasonido musculoesquelético. Entonces aquí vemos varias imágenes de estudio lateral comparativo, contralateral. Si vemos esta es una cadera, acá tenía líquido, vemos que aunque sea poquito, lo comparamos con el otro lado y este está normal. Acá vemos cómo hay realmente un cambio de cogenicidad normal en un músculo comparado con el otro lado, lo mismo que en esta zona, cómo podemos comparar cómo un lado está más afectado que el otro. Siempre se deben estudiar las estructuras en dos planos. Esto en todo orden de cosas en la ecografía, y la ecografía musculoesquelética no es la excepción. Siempre debemos evaluar en dos planos, sobre todo los tendones, las lesiones, etc. Y como les comentaba, les adelantaba un poco que la principal ventaja del ultrasonido es poder realizar evaluación dinámica, la visualización directa y en tiempo real de las estructuras. Hay algunos trastornos que solo se ven durante las maniobras de movimiento u estrés y no pueden diagnosticarse mediante otros métodos de imagen. Eh, por ejemplo, un par de lesiones, la subluxación de la cabeza larga del tendón del bíceps, los pinzamientos subacromiales, la inestabilidad del nervio cubital, la inestabilidad del compartimento 6 de la muñeca, dedo gatillo, dedo boxeador, subluxación de los peroneos. Cuando se trata de este tipo de patologías, la ecografía siempre va a ser el examen de primera línea, de segunda línea, de tercera línea, porque ninguna otra técnica de imagen permite hacer una evaluación dinámica en tiempo real. Es decir, el paciente por una subluxación de los tendones peroneos o por una inestabilidad del compartimento 6, que es en la imagen del video, nosotros al hacerle la resonancia no vamos a poder saber si es que hay una inestabilidad del tendón o subluxación de los peroneos, porque la resonancia, aunque me dé mejor resolución, no me da la imagen en tiempo real. Por lo tanto, esa ventaja hay que ocuparla mucho, hay que sacarle provecho para el estudio de los tendones. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Vemos cómo clínicamente vemos cómo a este paciente se le queda atrapado un dedo, esto se llama dedo en gatillo, y cómo lo veo en ultrasonido al hacer el movimiento dinámico. Este es el tendón y vemos cómo se desliza y le cuesta deslizarse porque la polea, que es que rodea el tendón en una estructura, está engrosada, heterogénea, y eso hace que el movimiento dinámico yo me fije que el paciente se le queda atrapado el dedo. Entonces, vamos a estudiar por ultrasonido las estructuras fundamentales para que ustedes entiendan qué es lo que nosotros estudiamos. Vamos a empezar de lo más superficial a lo más profundo. La piel y el tejido subcutáneo, los tendones, los músculos, el hueso,
las articulaciones y los ligamentos. Entonces, para empezar, la epidermis, tenemos, o sea, vamos a estudiar la piel, vamos a tener bastantes estructuras que son la epidermis, que es la estructura más superficial de la piel, la dermis, la hipodermis o tejido subcutáneo, la aponeurosis muscular y el músculo. La epidermis es la parte más externa y superficial y está constituido por epitelio escamoso. Es esta línea blanca que nosotros vemos acá. Si se fijan, en este caso acá la pinté en rojo, pero es esa línea que es bien delgadita, bien ecogénica, que no tiene un grosor más allá de 0,05 a 1,5 milímetros, es no vascular y está formada por 4 capas y varios tipos celulares. Corresponde a la interfase con el gel, que la expresamos como una línea ecogénica. Es más gruesa siempre en las palmas en las palmas y en las plantas de los pies, y es más delgada en el antebrazo. La dermis es la capa de la piel que está luego de la epidermis, que es esa que vemos ahí. Eh, es una capa gruesa formada por red de colágeno y fibra elástica. Su grosor oscila entre el 0,5 y 3 milímetros. Contiene una red de vasos sanguíneos, vasos linfáticos y terminaciones nerviosas. Tenemos la dermis papilar superficial y reticular o profunda, y en la dermis se van a encontrar las células sebáceas, sudoríparas, los folículos pilosos y los músculos piloerectores. La hipodermis, que es el tejido subcutáneo, que es este que vemos acá, está compuesto, o es la capa más profunda de la piel. Acá tenemos entonces epidermis, dermis y tejido subcutáneo. Está compuesto por lóbulos de grasa y tabiques de tejido conjuntivo. En este esquema, estos serían los lobulillos de grasa y en blanco serían los tejidos conjuntivos. Acá vemos los lobulillos, todo esto es más hipocogénico del lobulillo graso, y esa imagen que se ve acá, lineales, son tejido conjuntivo. Los septos contienen colágeno y fibras de reticulina, y también se encuentran pequeños vasos sanguíneos y linfáticos, terminaciones nerviosas y folículos pilosos que podemos ver en todo el hipodermis. Ayuda a conservar el calor corporal y protege contra lesiones y amortigua los impactos. Eh, la capa es predominantemente hipocogénica, que son los lóbulos grasos, como les mencionaba, y los tractos lineales, que son más hiperecogénicos, corresponden a los septos de tejido conjuntivo. ¿Qué tenemos? Vamos a pasar muy rapidito algunas lesiones de la piel y tejido subcutáneo, como los hematomas o seromas, que generalmente cuando el paciente tiene un golpe o postoperado produce los seromas. Los hematomas son una alta presencia de hematíes, coágulos y células inflamatorias. Como vemos acá, todo esto es un gran hematoma del paciente en el tejido subcutáneo, lo mismo en esta zona. Los seromas los vamos a ver de similares, pero se tratan de generalmente es linfa, y se produce con postoperatorio. Los pacientes después de operados producen seroma. Vemos acá cómo se hace un campo de visión ampliado, cómo puedo medir un gran hematoma en la pierna, este hematoma sobre los 15 centímetros, y así puedo yo representar súper bien cómo está el hematoma, cómo se ve por completo, eh, y para que el radiólogo lo pueda mirar, ¿cierto? Su representación ecográfica va a ser variable de los hematomas porque va a depender de la composición principal, del tiempo de evolución, la presencia de liquefacción de la sangre, etc. Los cuerpos extraños es otra solicitud es bien frecuente de examen. Son componentes exógenos que pueden ser retenidos en la piel a través de muchos mecanismos, comúnmente relacionados con el trauma. Se presentan clínicamente como induración, eritema o cicatrización. Pueden producir granulomas o reacciones a cuerpos extraños, o infección secundaria de las partes blandas. Tenemos dos tipos principales de cuerpos extraños, que son los orgánicos, o los derivados de estructuras vivas como las tiras de madera, las espinas, etcétera, o los inertes como piezas de vidrio o metal. Entonces aquí tenemos cuerpos extraños de tipo inerte. Si se fijan, esto era un pequeño vidrio, pero alrededor de ello, que quiero que lo vean en las tres imágenes, hay una reacción a cuerpo extraño, que se forma un granuloma hipoecogénico alrededor de este cuerpo extraño. Esto se produce generalmente a los días después, a los 5, una semana después de que el cuerpo ya empieza a reaccionar contra este cuerpo extraño. Por lo tanto, es mucho más fácil
poder ver este cuerpo extraño cuando está esta reacción granulomatosa. Si se fijan acá, apenas vemos el cuerpo extraño, pero vemos mejor gracias a la reacción que está alrededor. Se deben descartar colecciones como hematomas o abscesos de estructuras más profundas y ocasionalmente los cuerpos extraños pueden migrar. La utilidad de la ecografía es que permite encontrar el cuerpo extraño, esa es la principal utilidad. Caracterizar el cuerpo extraño según su composición, permite establecer una ubicación y relación con las estructuras adyacentes, y también permite la extracción del cuerpo extraño mediante intervencionismo. O sea, en este caso aquí el paciente venía con que se había enterrado una astilla de un árbol, y vemos cómo acá vemos el cuerpo extraño, que es de origen vegetal, y lo vemos que está dentro del tendón, en este caso dentro del tendón, y además está asociado a hartos cambios inflamatorios. Si se fijan, al mover el tendón, vemos cómo el cuerpo extraño se mueve con el tendón, o sea, está completamente dentro del tendón flexor en este caso. Aquí tenemos más ejemplos de cuerpo extraño. Este es un cuerpo extraño inerte, que es una aguja que se enterró el paciente en la planta del pie, y vemos cómo se ve, tanto en transversal es muy difícil de ver, vemos casi solamente un punto blanco, y en longitudinal, al seguir el eje del el cuerpo extraño, podemos visualizarlo por completo. En este caso era una aguja, como les decía, y que tiene un poquito de artefacto de reverberación. Los tumores lipomatosos se componen de células adiposas maduras en grados variables. Se observan como estructuras de forma redonda que siguen los ejes de la piel. Si se fijan acá, este es el paciente que venía con un aumento de volumen, y al hacer la ecografía vemos que corresponde a un lipoma, que es un tumor de grasa, que muestran comúnmente hipovascularización al Doppler, muy poquita vascularización, y si se detecta hipervascularidad habría que descartar una transformación atípica o neoplásica. Acá tenemos más ejemplos de lipomas. Tienen los bordes regulares, pueden tener una cápsula o pseudocápsula, son hipovasculares y de crecimiento lento, son muy ecogénicos y homogéneos, como en estos casos, y pueden tener septos ecogénicos en su interior. El mayor interés siempre lo vamos a tener cuando nos encontramos con lipomas que sean más profundos, o estén intra o intermusculares, porque representan estructuras que son más heterogéneas, que obligan a considerar la posibilidad de un liposarcoma de bajo grado. Por lo tanto, cada vez que nos encontremos con un lipoma, en este caso este es un lipoma que está intermuscular, esta es la aponeurosis muscular, este es el tejido subcutáneo, y bajo esto vemos el músculo, y dentro del músculo vemos esta imagen de lipoma. Por lo tanto, cada vez que nosotros tengamos un lipoma intramuscular, tenemos que, o sea, se indica un estudio complementario como una resonancia, un escáner para una mejor precisión diagnóstica. Vamos a hablar ahora de los tendones. Su función es transmitir el cambio de longitud generado por la contracción muscular del hueso al hueso, y así provocar el movimiento. Están constituidas por moléculas de tropocolágeno que forman fibrillas. Las fibrillas están envueltas por el endotendón, que es un tejido conectivo de soporte, y varios fascículos se agrupan para formar el tendón, rodeado por una capa fibroblástica y sinovial, que es el epitendón. Tenemos dos tipos de tendones, de tipo 1 y tipo 2, que lo vamos a ver con más detalle. Entonces aquí tenemos cómo se forma el tendón, que es la estructura de tropocolágeno. Vamos formando una fibrilla, que es una fibra primaria, que se agrupan varias y forman el endotendón. Una fibra, varios endotendones se juntan, estas varias fibras, y forman la fibra terciaria, que es el fascículo, y estos fascículos se unen en muchos fascículos para formar nuevamente el tendón completo, que está rodeado por un epitendón. Entonces, si se fijan, el tendón en sí es múltiples fibrillas de colágeno que están unidas entre sí. ¿Cuál es la técnica de exploración? Se deben visualizar siempre en dos ejes de manera minuciosa, como les decía.
se puede observar una pequeña cantidad de líquido peritendíneo que es normal, siempre comparar con el lado sano contralateral, sobre todo en casos de duda, y realizar maniobras dinámicas. Como le explicaba al comienzo de la clase, los tendones son estructuras que son muy anisotrópicas y por lo tanto el haz de ultrasonido siempre debe incidir en 90 grados. Acá tenemos cómo se ve un tendón en modo B. Este es el tendón en longitudinal y acá tenemos un tendón en transversal. En longitudinal vemos cómo hay una asociación de finas líneas hiperecogénicas alternando con otras hipoecogénicas con una disposición paralela y superordenada. Este se llama el patrón fibrilar de los tendones. Y en transversal vemos como gránulos hiperecogénicos alternados con otros hipoecogénicos de igual tamaño y distribución superuniforme. Los tendones de tipo 1 son los tendones que siguen un trayecto recto, que están recubiertos solo por tejido laxo que les aporta los pedículos que se llaman paratendón o paratenón. ¿Ya? Los tendones de tipo 1 entonces son rectos cubiertos por un paratenón. El clásico ejemplo siempre va a ser el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles, el paratenón en este caso está inflamado, que es esto negro que nosotros vemos alrededor del tendón, pero es para demostrarles a ustedes cómo se ve el paratenón, porque cuando no está inflamado pasa a ser casi un espacio virtual, apenas se ve. Los tendones de tipo 2 son los tendones que poseen vaina, que son tendones que modifican su dirección, que pasan a través de estructuras conectivas reticulares o ligamentosas para llegar a su destino. Están envueltos con una vaina sinovial, que es este. Que también en términos cuando están normales, no vamos a ver la vaina sinovial. Vamos a ver a lo más un poco de líquido normal, pero no vemos la vaina. En cambio acá este es un tendón y aquí vemos cómo está toda esta vaina inflamada alrededor y se puede ver específicamente completa la vaina sinovial distendida, y esto es en casos patológicos. La vaina tiene dos capas, la capa interna visceral, que es el epitendón, que es el que vemos acá, y la capa externa o parietal. Se encuentran unidas ambas por el mesotendón, que transportan los vasos y los nervios, que es el que vemos acá, y puede tener una mínima cantidad de líquido normal, como yo les decía. Este es un ejemplo solamente para representar cómo se puede ver la vaina. Entonces, como lesiones tendinias vamos a tener la tendinosis, que es un proceso no inflamatorio degenerativo, hipersensibilidad a la palpación, dolor agravado por las actividades, y generalmente tenemos una coexistencia con la tenosinovitis o con la dilatación de la vaina. Tenemos un engrosamiento focal tendíneo, pérdida de la estructura fibrilar. Si se fijan, un tendón mucho más hipocogénico, no se ve tan marcado la estructura fibrilar, se ve más una estructura desorganizada de los haces de colágeno, disminución de la cogenicidad y un patrón hipervascular. Se fijan del tendón de Aquiles y ven cómo se ve súper hipoecogénico, engrosado, con pérdida del patrón fibrilar normal. Entonces aquí tenemos la paratenonitis en los tendones de tipo 1, que sería esta, y la tenosinovitis en los tendones de tipo 2, que sería esta. Ambas son enfermedades inflamatorias que se deben a microtraumatismo repetitivo, a cuerpos extraños, infecciones, artritis, etc. Las roturas tendinias pueden ser parciales o completas, hay una pérdida del patrón fibrilar normal, hay un defecto focal hipoecogénico, el tendón está adelgazado y es importante estudiar con movimientos dinámicos, suaves, pasivos, para poder ver bien los cabos tendíneos. Si se fijan, este era el tendón, ahí, y esta es los cabos tendíneos, cómo se rompió por completo. En esta imagen lo mismo, un tendón de Aquiles roto, acá un tendón del supraespinoso en el hombro, que también está roto, una pequeña rotura parcial a nivel del codo. Los tumores tendíneos son raros, pero generalmente son de la vaina del tendón, y aquí podemos ver cómo hay alrededor del tendón extensor, hay un tumor, este también. Aquí esto es un quiste que está intratendíneo, que es más raro, y un quiste de la vaina, que no afecta principalmente el tendón, pero sí está adyacente a la vaina tendínea. En cuanto a los músculos,
Se unen al hueso a través de un tejido continuo formado por tendones, fascia y aponeurosis. Tienen capacidad contráctil cuando son estimulados por estímulos nerviosos, ¿cierto? Y provocan el movimiento de las articulaciones. Vemos cómo la estructura muscular se ve igual a como fuera un tendón, pero en este caso vamos a tener fibras que son de miosina y actina, y las fibras de mioxina se agrupan entre ellas para formar fibras más grandes que están envueltas por el endomisio. Lo mismo, al agruparse un poco más, van a estar envueltas por el perimicio, y van a terminar formando la fibra muscular, que van a estar rodeadas por el epimicio. Como nosotros los vemos en ecografía, el patrón ecográfico normal va a ser un fondo hipoecogénico, que se refiere a las fibras musculares. Todo lo que vemos hipoecogénico es fibra muscular. Las líneas hiperecogénicas están formadas por tabiques conectivos, se refiere al perimicio, y también vamos a ver cómo se ve la fascia muscular, que es una estructura bien delimitada hiperecogénica que envuelve al músculo. Lo podemos tener dentro y también del músculo, como siempre en la periferia. Y en el eje transversal se dice que es como un patrón en cielo estrellado. Entonces, ¿cuál es la técnica de exploración? Deben seleccionarse múltiples zonas focales para ajustarse a la profundidad, ¿cierto? Es distinto cuando quiero ver el gemelo que cuando quiero ver el sóleo, que está más profundo. Se puede utilizar el campo de visión ampliado para representar lesiones musculares grandes. Evitar siempre la anisotropía, también porque los músculos también son anisotrópicos, sobre todo en el eje corto. Y evaluar vascularización de las lesiones con el Doppler. Importante siempre la historia clínica y el examen físico. Se debe estudiar de forma dirigida la parte anatómica de sospecha clínica. Se debe examinar todo el músculo, incluyendo la unión miotendínea y miofacial. Se debe estudiar las estructuras vasculares que están cercanas, o sea, descartar una trombosis venosa. Siempre también estudiar en dos planos durante la relajación y la activación del músculo. El ecografista es importante que debe conocer en detalle la anatomía que se está examinando e identificar el lugar exacto de la lesión. Los traumatismos en las lesiones musculares pueden ser extrínsecos o intrínsecos. Los extrínsecos son los traumatismos externos por contusión o una laceración, puede ser penetrante, es decir, cuando hay un golpe, como por ejemplo en este caso, o intrínsecos, que es una contracción y elongación simultánea de un determinado músculo, como en este caso. O sea, el paciente iba trotando y sintió un tirón en la pierna, y eso llevó a un desgarro, pero no hubo un golpe de por medio como en el caso de acá. Entonces, las lesiones musculares intrínsecas, hay una alteración de las fibras musculares cerca de la unión miotendinosa. Generalmente esta es la unión que se forma ya el músculo con el tendón, porque se considera el labón más débil. Es decir, un paciente que iba trotando, iba corriendo y sintió este tirón, lo más probable es que siempre la zona afectada va a ser la unión miotendínea. Hay una interrupción de fibras musculares, hemorragia, que lo podemos ver en ecogénico. A las 48 horas hay una aparición de cambios edematosos e inflamatorios, y a los 7 días ya hay una reacción inflamatoria que es reemplazada por tejido fibroso o cicatriz. En ecografía, las lesiones traumáticas intrínsecas hay varias, desde un desgarro miofacial o miotendíneo, desgarro fibrilar, multifibrilar, fascicular, masivo, adherencia lisi. Vamos a ver algunas nomás para que se queden como una noción de cómo se ven. Desgarro fibrilar es más chiquitito, es una lesión tipo lineal de menos de 2 milímetros. Si se fijan acá, hay un desgarro que se ve como un defecto hipocogénico fino en un contexto de un edema hiperecogénico circundante. Está ubicado siempre en el espesor de la musculatura, se puede observar edema perilesional, como les decía yo, de cuantía variable, y su pronóstico muy bueno, porque al par de semanas este desgarro ni siquiera lo vamos a ver por ecografía. Un desgarro multifibrilar es un desgarro que ya tiene muchas fibras alteradas, un desgarro mucho más grande, que varias soluciones de continuidad lineales,
son de mayor tamaño, con edema de mayor extensión, como en este caso un muslo, con el músculo recto femoral, se ve como hay un tremendo desgarro en esa zona. Su pronóstico es bueno, pero requiere un mayor tiempo de curación y también puede dejar pequeñas cicatrices. Entonces, las lesiones extrínsecas, por otro lado, significan contusiones o laceraciones, y vamos a tener hematomas locales, contusión o laceraciones parciales o completas. Acá vemos cómo hay una pérdida de la ecoestructura normal del músculo asociada a una interrupción de fibras y hematomas. Normalmente el músculo va a estar comprimido entre la fuerza externa aplicada y una superficie dura como el hueso. Entonces, lo más probable es que nosotros tengamos un hematoma adyacente al hueso. En este caso, si se fijan acá, no sé, todas las estructuras superficiales no fueron alteradas, pero sí está alterada todo lo que es la estructura más profunda, y vemos como hay un completo desgarro o sea, un desgarro intramuscular producto de la contusión, que en el cuádriceps, el vasto intermedio, como está completamente alterado. Acá en el video vemos cómo se ve claramente cómo hay un hematoma grande de súper buena extensión por producto de que este paciente le cayó un objeto contundente en el muslo. El DOMS, que es el dolor muscular tardío, es otro tipo de lesiones que podemos ver en el músculo, que significa los dolores musculares que se desarrollan a horas o días después de una actividad física. Hay una disminución de la función muscular y la fuerza. El pic de dolor generalmente de las 48, 72 horas después de la actividad física. Es la típico paciente que fue al gimnasio, que no iba hace un mes, hizo una actividad física intensa y el dolor no le empezó al rato o al día después, sino que al segundo día con un dolor del terror insoportable. Esto es el DOMS, es dolor muscular tardío, y que es un edema muscular producto de esta actividad física. El músculo lo vamos a ver hiperecogénico. Entonces, si se fijan acá, sirve mucho la comparación contralateral para que uno pueda ver cómo se genera este edema muscular. Si se fijan, este es el músculo normal y cómo se ve completamente, perdió su estructura muscular normal, no se ven bien los tabiques fibroadiposos. Si se fijan cómo, si comparamos con un músculo más superficial, cómo se ve un músculo claramente ecogénico, con pérdida todo del patrón estrellado que nosotros veíamos generalmente en un músculo normal. Lo mismo acá, si se fijan, también son puros pacientes distintos. ¿Cómo puedo ver? Veo cómo se ve un DOMS o dolor muscular tardío. Ahora vamos a ver los nervios, cómo se ven. Los nervios, en este caso vamos a tener las células de Schwann, que se agrupan para formar el endoneuro, se vuelven a agrupar para formar pequeños fascículos que están envueltos por el perineuro, y ya varias fibras musculares, fibras nerviosas se unen para formar la fibra del nervio envuelta por el epineuro. Como nosotros vemos en los nervios por ecografía, lo vemos con un patrón ecográfico de panal de abeja, que se ven puntos hipoecogénicos que corresponden a los fascículos, que son estos, y los puntos hiperecogénicos que corresponden al perineuro, que se ven como los tabiques más ecogénicos. Por eso nosotros poseen escasa anisotropía, y en el patrón transversal lo vemos como panal de abeja, que se dice. Y este es un video, vemos cómo se ve una estructura fibrilar, que son múltiples estructuras. Vemos que las fibras nerviosas en sí la vamos a ver como puntos hipoecogénicos rodeados por fibras hiperecogénicas que corresponden a los tabiques fibroadiposos. ¿Cuál es la técnica de exploración? Una búsqueda sistematizada, ¿cierto? Conocer un punto de referencia anatómico donde cada nervio se encuentra más fácilmente. Por ejemplo, el nervio mediano nosotros lo vemos mejor en la muñeca, el nervio cubital en el codo, etc. Aprender hitos óseos, musculares y vasculares asociados con cada nervio. Se debe evaluar la cogenicidad también de los músculos inervados por el nervio, porque a veces el nervio no se ve tan alterado, pero sí estamos viendo de que hay una alteración en la ecogenicidad muscular que está inervada por ese nervio. Y es característico también ver cada nervio rodeado de una pequeña cantidad de grasa ecogénica.
este caso este es el nervio y este es un tumor que hay en el nervio, ¿ya? Y que para eso, para yo saber que este tumor es del nervio, necesito ver bien el nervio, saber bien la anatomía, de qué nervio se trata y demostrar cómo se pierde por completo la estructura normal y empieza a salir este tumor. Con los avances actuales, nosotros en ultrasonido y por lo menos en la clínica, podemos ver nervios de hasta 2 milímetros, como en este caso, que es un nervio muy chiquitito que está, pero lo puedo ver porque conozco la anatomía, sé que está cerca de la vena safena, por ejemplo, y así lo logro diferenciar. Eh, Importante siempre los estudios dinámicos en tiempo real, la ecografía permite hacer una rápida evaluación de un nervio completo, no es como la resonancia, que a veces igual tiene buena resolución para los nervios profundos, pero por ejemplo, no podemos, o sea, si hacemos una resonancia de mano, estamos viendo solamente la mano, en cambio en la ecografía puedo seguir el nervio completo hasta el plexo braquial en el cuello, o sea, puedo ver el nervio mediano desde su nacimiento, todo el brazo, el antebrazo, y la muñeca y los dedos. O sea, eso es lo que me permite la ecografía, permite explorar un nervio completo en poco tiempo. Y además, lo que no nos permite también la resonancia es que podemos hacer un estudio del lado sano contralateral en ese momento. Las principales indicaciones que nosotros tenemos para evaluar los nervios son la inestabilidad, los síndromes compresivos, los traumatismos y también los tumores. Los síndromes compresivos se tratan de, frecuentemente en los puntos de la anatomía, hay puntos de la anatomía en los que el nervio pasa por túneles osteofibrosos y que no son extensibles, hay cambios en la forma y estructura de la lesión del nervio, si se fijan, los fascículos están mucho más unidos, más aumentados de tamaño, por lo tanto lo vamos a ver más hipocogénico, hay una aglomeración de fascículos edematosos, perdón, y el longitudinal lo vamos a ver como un aplanamiento brusco con reducción focal del área transversa del nervio en el punto de compresión e inflamación proximal al nivel de la compresión. Es decir, nosotros para poder ver los síndromes compresivos lo tenemos que hacer tanto en transversal como longitudinal, vamos a ver un nervio aumentado de volumen, una estructura más hipoecogénica, vamos a ver los fascículos que están mucho más unidos, mucho más edematosos, y cuando vemos el punto de compresión vemos esta imagen. Eh, Aquí vemos cómo se ve un nervio mediano, este es el nervio que perdió completamente la estructura en panal de abeja, vemos cómo se ven casi un nervio súper hipoecogénico, los fascículos están muy unidos entre sí, totalmente hipoecogénico, y en longitudinal vemos cómo acá todavía se ve un poco de fascículos, pero pasa el punto compresivo y se ve que disminuye su volumen. Los nervios, hay muchos nervios, o sea, hay muchos tumores en los nervios. Esto se los traje solamente de ejemplo para que se queden con lo más importante, que es importante ver siempre el tamaño del nervio, la relación de ambos ejes, la forma, si es redondeado, oval o fusiforme, el contorno, si es liso o lobulado, los márgenes, si son bien definidos o mal delimitados, dónde está localizado, son muy importantes, no basta con decir es un tumor del nervio en la muñeca, sino que hay que saber qué nervio es, en qué parte del nervio está localizado el tumor, eh, la cápsula, ver ecogenicidad, los cambios quísticos y cómo tiene vascularización o no al Doppler. Es decir, nosotros nos encontramos con un tumor en el nervio y tenemos que ver todas las características en el modo B y también en el Doppler y la ubicación exacta de este tumor. Es un nódulo que aumenta rápidamente de tamaño, que presenta márgenes difusos y adherencia a los tejidos circundantes. Cuando estamos frente a este tipo de tumores se necesita una biopsia inmediata porque puede ser un tumor maligno. Ahora vamos a pasar a las articulaciones. En forma general, la articulación está compuesta por el periósteo, que es lo que rodea inmediatamente al hueso, la cápsula articular, el revestimiento sinovial, grasa extrasinovial subcapsular, cavidad articular, cartílago hialino, el hueso y área desnuda no cubierta también por el cartílago, como en este caso. Acá tenemos un área desnuda. Aquí, por ejemplo. Que este es el cartílago hialino, que es el 6, el número 6, que rodea el hueso, ¿cierto? Y hay
hay hueso que está con cartílago, o sea, que no tiene cartílago hialino, y esto lo llamamos como área desnuda. Entonces, ¿cómo nosotros vemos las articulaciones? Vemos que posee cartílago hialino, que lo vamos a ver como hipoecogénico. Este es el hueso que se ve bien hiperecogénico, y sobre el hueso vemos cartílago hialino hipoecogénico. Sobre el cartílago hialino vamos a ver cápsula fibrosa, que también se ve ecogénica, tapizada por membrana sinovial que produce líquido articular. Acá vemos cómo está, este es el radio, este es el cúbito. Como ven, la articulación húmero radial, y vemos que sobre el hueso se ve una fina lámina de cartílago hialino, y sobre este cápsula articular. La cápsula articular la vamos a ver siempre como una línea hiperecogénica, y el cartílago como una línea hipoecogénica muy homogénea, de grosor variable, sobre la línea hiperecogénica, que va a corresponder también al hueso subcondral y la cápsula articular. Las articulaciones también vamos a encontrarnos con bursas, que son bolsas con fluido viscoso en su interior, tapizados por membrana sinovial, que en su función va a ser proteger a los huesos, los tendones y músculos de la fricción ocasionada por los movimientos. En una ecografía normal, las bursas son virtuales, no las vemos en ecografía, solamente sabemos que hay líquido ahí, que es una almohadilla que en caso de fricción o de algo patológico se va a llenar de líquido, pero normalmente no las vemos en ecografía. Estos son 3 casos que tenemos bursitis del codo por una fricción repetitiva e incluso por una infección. En la artritis reumatoide vamos a tener un conjunto de alteraciones que nosotros vamos a ver en el sistema musculoesquelético. Por un lado vamos a tener derrame articular, que se fijan con panus o con el panus en la artritis reumatoide significa la membrana sinovial aumentada de volumen y con contenido ecogénico, que es acá en este caso. Vamos a tener también asociado una tenosinovitis, vemos el tendón con aumento de la distensión de la vaina y mucha vascularización, mucha hipervascularización. Acá también tenemos un tendón que tiene una tenosinovitis alrededor. Es decir, cuando tenemos lesiones articulares, como una artritis reumatoide, vamos a tener derrame articular, aumento de vascularización y tenosinovitis también asociada. Ya con lo último, con respecto a los ligamentos son los que refuerzan y estabilizan la cápsula articular. Son tendones fibrosos con ciertas propiedades elásticas que conectan 2 huesos inmediatamente por encima de la línea articular. Es decir, acá hay 2 huesos y sobre esto tenemos el ligamento. Son estructuras anisotrópicas y la posición de la cápsula puede ser variable. En este caso acá tenemos el ligamento colateral eh, medial de la rodilla, y también podemos hacer maniobras dinámicas para ver cómo se comportan estos ligamentos. Es importante siempre hacer el estudio comparativo contralateral, sobre todo al comienzo, porque este es un ligamento normal. Si se fijan, es una estructura muy fina, más hipoecogénica, también tiene su patrón fibrilar, pero no es tan notorio como los tendones. Este es otro ligamento que es un ligamento normal en el tobillo. Si se fijan, también tiene una leve estructura como ecoestructura fibrilar, pero es mucho más hipocogénico que los tendones, perdón. Y es importante descartar la inestabilidad articular, es decir, cuando nosotros movemos la articulación, que la articulación no tenga un movimiento tan amplio, porque el ligamento lo que hace es evitar específicamente esto, siempre utilizar el Doppler y evaluar el espacio articular. Este es un ejemplo. Bueno, ahí teníamos cómo se veía el ligamento que estaba normal, y aquí estoy evaluando en forma dinámica un ligamento, y veo cómo hay una elevada aumento del espacio articular a la maniobra dinámica, y esto es porque el ligamento que iba sobre, que es la misma estructura que debería estar acá, no está. Veo solamente tejido graso, veo líquido, edema, pero no veo ligamento, y esto es porque el ligamento se rompió por completo, y con la técnica de exploración dinámica puedo ver cómo hay un anormal rango de movilidad articular. Las lesiones ligamentarias las dividimos en 3.
el grado 1, que es distensión simple sin rotura, que es en este caso que vemos un ligamento como aumentado de tamaño, bien hipoecogénico, un poco heterogéneo, pero sin roturas parciales. Vemos una rotura, un grado 2 o una rotura parcial, que vemos acá un leve defecto del ligamento, y también grado 3, que es una rotura total de completo el componente del ligamento. Acá, vemos, acá está el ligamento, acá está los cabos y alrededor una disrupción completa del ligamento. Esto sería una rotura total, un grado 3. También podemos evaluar en ecografía musculoesquelética la cortical ósea. La ecografía no debe limitarse solamente a la evaluación de las partes blandas, sino que también debe abarcar la superficie ósea subyacente, dado que allí se pueden identificar patologías. En este caso nosotros siempre la cortical la vamos a ver como una línea hiperecogénica regular, producida por la reflexión del ultrasonido, ya que hay una importante diferencia de impedancia acústica. Por lo tanto nosotros lo que vamos a hacer es que, o sea, el haz va a incidir en la cortical y se va a reflejar por completo, vamos a ver una línea fina, clara, hiperecogénica, pero hacia posterior no vamos a ver, no vamos a poder evaluar el hueso porque el haz de ultrasonido se absorbe por completo, ¿cierto? Por debajo de la línea vamos a tener sombra acústica posterior y artefacto de reverberación. El periósteo normal, que es lo que está inmediatamente adyacente al hueso, está formado por tejido conectivo fibroso, se encuentra adherido a la superficie del hueso y no es reconocido como una estructura separada. Si se fijan, yo no puedo ver el periósteo acá, sé que está alrededor del hueso, es encima de la cortical, pero no lo puedo ver a menos que se encuentre inflamado. Ahí sí yo lo voy a poder ver. En la ecografía podemos detectar cambios sutiles de la superficie ósea, como en este caso excrescencias óseas, cambios sutiles, irregularidades óseas, reacciones del periósteo o erosiones de la cortical ósea, colecciones líquidas, etc. Lo más importante nosotros que deberíamos descartar siempre, en el caso de la ecografía musculoesquelética, es detectar las fracturas. Y esto como lo vamos a ver como una interrupción de la cortical ósea, si se fijan, y además asociada a un engrosamiento del periósteo o edema subperióstico, que como se ve acá, se ve una interrupción de la cortical asociado a edema del periósteo. O sea, principalmente esto es lo que vamos a ver siempre, es una interrupción de la cortical ósea con hematoma subperióstico. Y ahí es fácil de identificar. Lo que tenemos que hacer siempre es buscar. O sea, si tenemos sospecha de alguna fractura. Generalmente cuando los pacientes tienen alguna fractura, el paciente tiene como mucho más dolor, mucho más inflamación de las partes blandas, hay generalmente derrame articular, hay un mecanismo de golpe adyacente, entonces si tenemos todos estos síntomas clínicos hay que ir a buscar la fractura. Acá tenemos, ya para terminar, distintos ejemplos de fracturas de la cortical ósea. Si se fijan, este paciente, tanto en la radiografía, ya podíamos ver cómo estaba la cabeza del radio fracturada, y en ecografía vemos cómo hay una interrupción de la cortical con un poco de hematoma subperióstico, hay irregularidad de la cortical ósea, lo mismo acá, como se ve, hay edema de la parte blanda adyacente, acá también vemos solamente edema, y al hacer las maniobras dinámicas, a veces lo vemos con mejor claridad, o sea, podemos encontrarnos primero con esta imagen, y al hacer la maniobra dinámica ya nos encontramos con esta imagen que se ve mucho más clara, una interrupción de la cortical ósea asociada a hematoma subperióstico y edema de los tejidos adyacentes. Y eso es todo, chicos, por esta clase. Muchas gracias por su atención. Como siempre, cualquier duda que tengan, me la hacen llegar a mi mail o me escriben directamente. Em, Esto es una pincelada del sistema musculoesquelético que da para hablar mucho más, que nosotros generalmente vamos estudiando por articulación, vemos ecografía de hombro, después de codo, de muñeca, de mano, de cadera, cómo se ve la ecografía de muslo, por ejemplo,
pero esto les entrega las herramientas básicas para que ustedes puedan distinguir las distintas estructuras que hay en el sistema musculoesquelético y una pincelada de las alteraciones más comunes que tenemos. Así que eso, que estén bien, muchas gracias por su atención.